Calcula la intensidad auditiva en decibeles y la potencia de la fuente si ésta emite 4 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado en 50 metros. Entonces piden calcular la intensidad auditiva en decibeles y la potencia de la fuente. Recordemos que nuestras fórmulas que tenemos es que nuestra intensidad en decibeles es igual a 10 que multiplica al logaritmo del cociente de la intensidad sobre la intensidad subíndice 0, donde I0 obviamente es nuestra intensidad umbral, donde es el mínimo para el oído humano, que es una constante, que son 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, donde también puede ser vatios, que es igual que watts sobre metro cuadrado. Y entonces obviamente viendo esta fórmula sabemos que ya tenemos la intensidad, conocemos obviamente la intensidad subíndice 0, que es 10 a la menos 12, y entonces puedo calcular sin ningún problema los decibeles. Por lo tanto, sustituyendo, es igual a 10 que multiplica al logaritmo de intensidad. Intensidad lo tenemos como dato, que es 4 por 10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 12, ¿sí? Y entonces con esto ya lo podemos realizar. Aquí podemos igual aplicar lo que es a a la menos n es igual a 1 sobre a la n, o viceversa. Si yo tengo 1 sobre a la menos n, yo lo puedo pasar con un exponente hacia arriba como positivo. Por lo tanto, simplificando, es igual a decibeles es igual a 10 por el logaritmo que multiplica a 4 por 10 a la menos 6 por 10 a la 12 positivo. O también puedo hacerlo como una división de bases, que sería a la n sobre a la m, que tendría yo 10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 12. Recordemos que esto es igual a la n menos m, o 10 a la menos 6 menos 12. ¿Sale? Lo puedo hacer de las dos formas, me tiene que dar el mismo resultado. Y en este caso me daría beta, la intensidad en decibeles es igual a 10 que multiplica al logaritmo de 4 por 10 menos 6 más 2. Acuérdense que estamos aplicando bases iguales, es multiplicación, n más m, se suman las exponentes. Yo tengo 10 a la menos 6 que multiplica a 10 a la 12, eso es igual a 10 a las menos 6 más 12, por lo tanto esto me daría 10 a la 6. Por lo tanto, esto simplificado me daría 10 a la 6, y vamos a ver cuánto nos daría este valor. Entonces sería 4, 10 exponente a la 6 por 4, y si le sacamos el logaritmo, obviamente me daría b en decibeles, la intensidad en decibeles es igual a 10 por 6.60. Obviamente esto me daría en decibeles, y esto es igual, recordemos que aquí yo tengo watts sobre metro cuadrado, aquí watts sobre metro cuadrado, y obviamente se cancelan, entonces el resultado me tiene que dar en decibeles. Esto por 10, es decir que anda en 66.02 decibeles. Es decir que obviamente la intensidad de 4 por 10 a la menos 6 que emite la fuente, obviamente representan a 66.02 decibeles. ¿Sale? Entonces aquí le voy a colocar, entonces obviamente en decibeles la intensidad
que emite esa fuente son 66.02 decibeles. ¿Sale? Y entonces con esto ahora voy a calcular lo que es la potencia. Recordemos que la potencia, recordemos que la intensidad es igual a la potencia sobre una área, y esto es igual como las ondas se prenderan como si fueran sectores en circulares. Obviamente el radio es prácticamente una distancia del punto de la fuente hacia las ondas, y eso se generan ciertos sectores, y esos sectores prácticamente son como si fueran parte de un círculo, un sector circular. Por lo tanto, el área de un sector circular es 4pi por radio al cuadrado, y la potencia. Por lo tanto, yo puedo utilizar también esa formulita que me dice que P sobre 4pi por radio al cuadrado, donde R es prácticamente ¿quién? La distancia. Por lo tanto, la intensidad ya la conozco. Si me dice que la intensidad es de 4 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado, y eso es igual a la potencia, que yo no la conozco y quiero determinar, por 4pi por el radio al cuadrado. Pero el radio, ¿cuánto vale? 50 metros, y todo esto elevado al cuadrado. Y entonces, obviamente, eso está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces me quedaría que la potencia es igual a 4 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado, que multiplica a 4 por pi por 50 elevado al cuadrado metros, que me quedan metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan, y prácticamente me quedarían en términos de watts. Por lo tanto, haciendo esta operación, me quedarían que 10 exponente a la menos 6 por 4 me darían que la potencia es igual a 0.003454, que multiplica 4 por pi. 4 por pi me darían 12.56. 257 por 50 al cuadrado son 2500. Y entonces la potencia me da la siguiente forma: 4 por 10 a la menos 6 3, 4, 5, está bien. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 4 por 12.57 por 2500 me darían una potencia. La potencia va a ser igual a 0.1257 watts. ¿Sale? Si yo quiero saber cuánto representa eso en decibeles, obviamente recordemos que la potencia en decibeles es igual a 10 por el logaritmo base 10 de 1000 por los watts. Y entonces la potencia en decibeles es igual a 10 por el logaritmo base 10 de 1000 por 0.126 watts. Entonces me quedarían 1000 por 0.126 me darían 126. Entonces me quedarían la potencia en decibeles es igual a 10 logaritmo base 10 de
126. Entonces el logaritmo de eso son 2.1. 10 por 2.1 y esto es igual a 21. Por lo tanto, 21 decibeles. ¿Sale? Es decir, que a los 50 metros, prácticamente de 66, donde se emite la fuente del sonido, a los 50 metros, obviamente ya se redujo a 21 decibeles. ¿Sale? Que representan a una potencia de .1257 watts.